y tenemos el gusto de charlar con la diputada nacional por la coalición cívica, Marcela Campagnoli. Marcela, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Boerner te saludan aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a los dos y a toda la audiencia. Marcela, lo primero para consultarte, se lo hicimos también a otra legisladora que pasó hace un ratito por el programa, es impacto real para vos en lo que tenga que ver con el proceso electoral que está abierto, que en este momento está en campaña, y lo que se viene son las elecciones del 7 de septiembre y la del 26 de octubre, de todo este conflicto, todo este escándalo que hay alrededor de los audios de Diego Españolo que involucran al gobierno nacional, a varios funcionarios del gobierno nacional. Ya, yo creo que hay que diferenciar los votantes, ¿no? Al votante fanático no le va a mellar eso. Yo escuchaba recién los gritos del presidente y bueno, el que es fanático no le entran las balas nunca, ¿no? Ahora, porque si no, fíjate vos el kirchnerismo, los años que se mantuvo en el poder con todos los escándalos que hubo de corrupción, bueno. Ahora, hay un votante de Milei, un votante que lo votó en el balotaje, un votante que lo votó convencido por sus hijos, tal vez, de que había que hacer un cambio radical, que había que equilibrar la economía. A ese votante, a ese le entran las balas, a ese se está cuestionando. Ese votante que fue un votante distinto por el cambio, tal vez, y que donde lo institucional importaba, donde el valor de la palabra. ¿Cómo lo definirías a ese votante? Como para que la gente pueda más o menos imaginar de qué hablamos, de qué persona hablamos. Y hablamos de una persona que piensa que el voto, que no se fanatiza, que puede aceptar una crítica, que no todo es blanco-negro, que tiene valores tradicionales de la Argentina, como es el respeto al que piensa distinto, como es el argumento en vez del insulto, como es la división de poderes, lo institucional, las tradiciones argentinas como la educación pública y la salud pública, que son nuestros padres, nuestros hijos han crecido con el beneficio de una escuela pública, una universidad pública. Yo me formé en la UBA, en la universidad pública, con la salud pública. Yo hoy estuve en los 38 años del Garrahan, por decir un hospital público de tantos otros que hay, que son orgullo para la Argentina. Esto te lo comento a modo de anecdótico. Yo tengo amigas que, bueno, por profesión o por lo que sea, o por acompañando a sus maridos, se han tenido que mudar al exterior. Sin embargo, no han dado de baja sus historias clínicas porque siguen viniendo a la Argentina a atender su salud y están en países del primer mundo. Es decir, la medicina argentina, los médicos argentinos, los hospitales argentinos públicos y privados son un emblema y bueno, y todo eso está cuestionado. Es decir, yo sé que los argentinos en estos 2 años hemos hecho un gran esfuerzo. Y el esfuerzo lo hicimos los ciudadanos. El gobierno aplicó la motosierra, buscó el equilibrio fiscal, que lo celebro, y celebro la baja de la inflación, por supuesto, no se podía vivir con la inflación de kirchnerismo. Ahora, ese esfuerzo que hicimos los argentinos en estos 2 años, no puede tirar por la borda el esfuerzo de generaciones sosteniendo la universidad pública, la escuela pública, la salud pública. No puede ese esfuerzo que hicimos los ciudadanos, reitero, que si tuviste dólares tuviste que cambiarlos para pagar la luz que se multiplicó, o tuviste que darte de baja a una prepaga más barata, o cambiar a tu hijo si a un colegio privado a uno público, y distintos esfuerzos que fuimos armando, las salidas a comer afuera, tal vez vacaciones más cortas que las pudo tener, o tal vez todo lo que es el esparcimiento lo renegaste porque había que hacer un esfuerzo para lograr esto. Ahora, ese esfuerzo no puede transformarnos en una ciudad chiquita, en una sociedad chiquita, donde le soltamos la mano al más débil, al más vulnerable, o a esta trayectoria generacional que tiene la Argentina en lo público. Entonces, creo que ese votante que valora eso, que tiene un bagaje cultural, porque la cultura en Argentina es muy importante, y que ve que de repente aparecen estos audios, que los que vinieron a cambiar todo, lo perfeccionan y de la peor manera, en la cara de todos, y además con una crueldad ilimitada, pues justamente vos recortabas en discapacidad a los sectores más vulnerables y hacías negocios desde la oficina de discapacidad. Entonces,
creo yo que a ese votante sí empieza a cuestionarse y empieza a decir, estas elecciones son legislativas, estas elecciones no me voy a comer la polarización, no es que yo, porque me ponen un candidato que me puede gustar o simpatizar en la cabeza de lista, voy a bancar todas las demás listas impresentables. Esta elección voy a fortalecer un espacio que si si en el 2027 las cosas no andan bien, pueda yo tener una opción para votar y no tener que volver al kirchnerismo, ¿no? Yo creo que a ese votante es al que yo tengo que hablar. Yo soy candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires y a ese votante es al que le voy a hablar. A ver, yo justo estaba pensando en base a lo que vos definías, Marcela. Digo, ¿cuánto le cuesta a propuestas como la de ustedes, que no están en ninguno de los dos polos, es decir, no están ni con el kirchnerismo, peronismo, ni con la Libertad Avanza, hacer pie en una elección y en una campaña donde claramente hay una intención de las dos partes de extremar la discusión, e incluso, sobre todo me parece que en estas últimas horas, de meter todo en la misma bolsa, ¿no? Ahora el gobierno quiere meter el caso Pañuelo en una operación del kirchnerismo y en la elección, y en el medio de todo eso, ¿cuánto les cuesta a ustedes hacer pie y poder hablar de otro proyecto político que no tiene que ver ni con los K, ni tiene que ver con la Libertad Avanza? Mira, nos cuesta instalarnos porque somos un espacio que no tiene recursos económicos para poder tener cartelería, medios y todo eso. Ahora, desde la coherencia y de la dignidad, aquel que alguna vez votó a Carrió y que hoy Carrió ya ha decidido dejar la política y por temas de salud fundamentalmente y familiares, aquel que votó a Carrió, aquel que se ilusionó cuando Lilita se animó a hacer las denuncias en pleno auge del poder kirchnerista, aquel que valoró esta condena por una denuncia de Carrió a Cristina Kirchner, aquel que valoró la institucionalidad, ese vuelve a pensar, che, Lilita tenía razón. Mira, Lilita en febrero dijo en el programa de Joaquín Morales Solá, Karina es la cajera. Y el fin de semana lo replicaron un montón en redes, y porque la gente se enoja cuando Lilita dice la verdad, pero después le dice, Lilita tenía razón. Entonces nos cuesta instalarnos desde que la gente sepa que somos candidatos. Pero cuando hay una disyuntiva así como lo que hay hoy, que vos decís, no me quiero comer la polarización, no quiero seguir votando los que me defraudan, no quiero seguir siendo responsable de que no se renueve la política y que siempre esté votando entre los extremos, bueno, a ese es al que tiene que enterarse que somos candidatos para hacer una opción. Y yo creo que hay una oportunidad. Creo que el gobierno se ha equivocado en muchas cosas. Yo está claro que yo soy de las que quiero que a los gobiernos les vaya bien. Yo he escuchado diputados kirchneristas y de la izquierda en el recinto decir que quieren que ese gobierno caiga. De ninguna manera yo me he puesto, todo lo contrario. Soy una persona democrática, respeto las instituciones y quiero que este gobierno termine su mandato, pero quiero que haga las cosas bien. Porque cuando le va mal a un gobierno, le va mal a todos los argentinos. Entonces yo jamás puedo desearle a un gobierno que le vaya mal. Entonces, pero para que le vaya bien también tiene que dar la cara y asumir las consecuencias de actos equivocados, actos de corrupción, y separar como... A mí me hubiera gustado a Marcela Campagnoli, no a la candidata a senadora, no a la actual diputada nacional, sino a Marcela Campagnoli ciudadana, que el presidente el día pasado en Rosario dijera, esto no va a volver a ocurrir. Acá vamos a ir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y vamos a dar la cara, y vamos a ofrecer a la justicia que todo el gabinete está a disposición para investigar esto hasta las últimas consecuencias. Nada de eso se hizo. Entonces a vos te genera un montón de sospechas y la gente está tan mal, ha sido tan defraudada por tantos gobiernos, se ilusionó tanto con un cambio que bueno, la gente está muy dolida y creo que tenemos que acompañar para poder cerrar esa herida que tienen los argentinos, poder acompañar con transparencia, dando la cara, investigando. Mira, alguno decía otro día en un medio, a mí me caballeó político lo detestamos en la coalición cívica. Nunca hemos hecho denuncias penales en épocas de campaña porque no queremos que piensen que las estamos utilizando políticamente. Pero como le dije el otro día a una periodista, no puedo no mirar, no puedo no decir algo sobre lo que ha pasado porque es tremendo. Entonces, más allá de no querer sumarme al carancheo político que obviamente el kirchnerismo va a hacer, tengo que decir, den la cara, expliquen qué pasó, no somos tontos, no pueden porque gritan y viva la libertad, carajo, qué sé yo, como está haciendo ahora el presidente civil,
bancarnos cualquier cosa. Necesitamos que nos expliquen. La gente necesita que le expliquen para poder volver a creer. Marcela, ¿qué Creo tal? que ese gobierno no entiende eso, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcela Moreno Wenner te saluda. ¿Qué tal? Te sumo una más respecto a esto que comentás. Ya habiendo transcurrido un año y medio de este gobierno y con este último caso que se ha conocido sobre la Agencia de Discapacidad, pero algunos otros que también han trascendido con mayor o menor insistencia en todo este tiempo, ¿qué evaluación haces vos de cómo se lleva el gobierno de Milei respecto a el manejo de lo público, de la corrupción, de la transparencia? ¿Estás en condiciones de concluir si es un gobierno que tiene, no sé, episodios aislados de corrupción o si es algo más profundo? Bueno, el caso Libra fue emblemático. El caso del avión y de Scaturice llamó mucho la atención también. El tema de las licitaciones y de las adjudicaciones de las empresas al grupo de los primos, hermanos, ya no sé, son la familia Menem, ya se acordaba de las épocas del menemismo. Yo entiendo, es verdad, que la empresa de Martín Menem, de los que ahora tienen los hermanos, ya había tenido contratos con Banco Nación. Pero en esa renovación que se hizo del contrato, los hermanos no dijeron que tenían vínculos políticos, y tampoco y la renovación que antes era cada 2 años ahora pasó a ser cada año renovación automática. Entonces hay cositas que vos decís, sí, me la van poniendo así de a poquito, me la van pasando a ver si pasa, y bueno, la gente está muy informada, con las redes es muy difícil que algo pase inadvertido, sobre todo porque también dentro de la cultura del poder hay gente que tiene distintas actividades políticas, que si se entera de algo que no le gusta y no es el color de su partido, lo va a filtrar de alguna manera. Entonces yo creo que el gobierno se equivoca en menospreciar el criterio del ciudadano argentino y piensa que no importa, si le pongo cualquier cosa en la lista, en total me van a votar porque es violeta, y creo que los argentinos tenemos que decir no votamos cualquier cosa. Sí, quiero que me expliquen, y si no, votaré otra opción que me represente con coherencia, con dignidad, con coraje. Esta es una elección legislativa y quiero llevar al Congreso gente idónea, gente con coraje y con dignidad y con coherencia. Marcela, vos sos parte del Congreso y el Congreso se ha convertido para el gobierno en un campo minado. Pasó de ser un lugar donde pudo construir varios consensos con diferentes sectores de la oposición y tener un año como el año pasado, o un año y medio si querés, sin tantos contratiempos, incluso sosteniendo algunos vetos. Y este año se dio vuelta a esa situación, incluso antes de las elecciones, es decir, antes del cambio de la Cámara, y se convirtió, insisto, en un campo minado. Sobre todo la semana pasada, me parece que es muy visible que ha tenido una seguidilla de derrotas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El único triunfo fue para el gobierno poder sostener el veto a las jubilaciones. ¿Vos por qué creés que se da esta situación? ¿Por qué perdió aliados el gobierno? ¿Y cuál es el escenario que vos ves para adelante en lo que queda hasta el recambio de la Cámara en diciembre? A ver, yo lo que creo es que el gobierno perdió una gran oportunidad, porque ningún gobierno en Argentina, nunca en la historia argentina, tuvo entre 150 y 160 diputados que estaban dispuestos a bancar el cambio. Nosotros en la coalición cívica en enero del año pasado, cuando llegó la ley base, no te puedo decir lo mal redactada que estaba, cómo entraba en conflicto con otras leyes vigentes y con mismas leyes que proponían dentro de la ley base. Hicimos un trabajo arduo, Juan López a la cabeza, Juan Manuel López, dice que se puede dar fe, Martín Menem, que dice, ustedes son los únicos que no me piden nada a cambio y que colaboran. Así que hicimos un trabajo maratónico. La ley base fracasó, la primera. Después llegó la segunda, que fue mejorada, ¿no? En algunas de las cuestiones, redacciones por lo menos. En ese momento, lo decía tanto Juan Manuel López como lo decía yo en los medios, hay una oportunidad, hay gente que quiere colaborar, que queremos que las cosas salgan bien, no de cualquier manera. Y el gobierno perdió esa oportunidad. En vez de construir consensos, a los propios aliados, a los mismos que le facilitaron los votos para que salgan las leyes, los retrató, los humilló, los sometió. Y eso es lo que pasó esta semana, es decir,
Vos acordate lo que fueron los radicales Peluca. Ningún radical Peluca tuvieron que irse de su partido, ningún radical Peluca consiguió ninguna postulación a ninguna candidatura ni nada. Y quedaron pésimos con su espacio y con su electorado, y encima ninguneados. Y lo mismo pasó con de Loredo, que lo que logró muchas veces que el bloque, el pequeño bloque que se transformó la Unión Cívica Radical en diputados, porque la gente de Banes después, sostuvo siempre votaciones que les fueron difíciles para ellos, porque votar para ellos en contra de educación pública, de discapacitados, de jubilados no fue fácil. Ahora, hay que hacer un punto con jubilados, porque la sesión pasada los jubilados pudieron haberse llevado el 7,2% y la compensación del bono, porque la actualización del bono, ¿por qué? Porque nosotros, porque la voz de Juan Manuel López, propusimos no votar a todo o nada, es decir, el rechazo total, sino una insistencia parcial con el artículo 2 y el 3, que eran el 7,2 y la actualización del bono. El kirchnerismo no quiso, el kirchnerismo dijo a todo o nada. ¿Por qué te hago esta salvedad? Porque había 6 que después terminaron siendo abstenciones, 6 diputados del PRO y entre el PRO y los grupos provinciales que estaban dispuestos a votar esos 2 artículos. No querían votar moratoria, nosotros tampoco nunca hemos votado moratoria, y no querían votar lo de las tasas provinciales. Pero el kirchnerismo prefirió que perdieran los diputados, los jubilados, que no tuviesen ese beneficio de los jubilados, que podía haber salido aprobado, pero prefirió polarizar con el kirchnerismo y que quede bien claro que mi ley está en contra de los jubilados. Entonces te digo que a veces la polarización se come en el medio el verso de que estás luchando por algo que en realidad lo único que te importa es la polarización y hacer quedar mal a uno o al otro. Entonces, bueno, en el medio los jubilados se quedaron sin nada porque hubo 6 abstenciones, que era lo que faltaba para poder insistir en el rechazo al veto. Si hubiéramos votado como propusimos nosotros, por artículo, esas 6 abstenciones, esos 2 artículos los hubieran votado a favor. Y los jubilados hoy tendrían el 7,2% y tendrían la compensación del bono. Lo dijo Juan Manuel López en la sesión y lo puso en un Twitter, así que está muy claro ahí qué es lo que pasó en esa elección. Marcela, te hago la última. ¿Por qué no jugó Elisa Carrió en esta elección? Porque en algún momento había dado algún indicio de que podía llegar a ser candidata y finalmente se decidió a no jugar, a promocionar a otros candidatos. Bueno, vos vas a ser candidata a senadora, pero ¿por qué decidió? Peña va a ser candidato a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué ella decidió no jugar? Bueno, mira, el jueves tuvimos una sesión de fotos ahí frente a la iglesia del Pilar. Tomamos un café con ella y la verdad que estoy muy emotivo, ¿no? Porque ella nos dijo, yo quiero que ustedes sean mi legado, yo no puedo por temas de salud, que son ciertos, por temas de salud y por temas familiares, ¿no? Porque también sus hijos le han dicho, mamá, no queremos que más la política afecte tu salud y no poder disfrutarla, así que por una cuestión familiar y de salud, ella ha decidido dejar totalmente la política y esta semana que va a estar en un par de programas, ella quiere empoderarnos en la ciudad de Buenos Aires, a Hernán Reyes como candidato a diputado nacional, a mí como candidata a senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires, lugar donde nací, y a Juan López y Maricela que pone en la provincia de Buenos Aires como el legado de ella, ¿no? Como estas son las personas que me van a suceder, son creyentes como yo, son militantes de la coherencia, de la dignidad, de la lucha contra la corrupción, de la defensa de las instituciones, de la defensa de los valores tradicionales del argentino, de la familia. Y bueno, eso es lo que queremos llevar al Congreso, ¿no? Yo quiero llevar al Senado esos temas en los que yo trabajé, como la responsabilidad penal juvenil, como la salud mental, como la prevención de la ludopatía, la prevención de suicidios, ficha limpia, por supuesto, que este gobierno ahora entiendo mucho más porque es una comisión cayera. Y bueno, seguir luchando desde la Cámara Alta aquellas batallas que estuve dando durante 8 años en la Cámara de Diputados. Marcela, te agradecemos por esta charla aquí en Lunes otra vez. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Marcela Campagnoli dando su argumento. Es candidata a senadora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición cívica.